¿Y si el problema no fuera que te falta inteligencia, sino que te falta la sabiduría correcta para usar lo que ya sabes? Tal vez hoy estás tomando decisiones importantes, cargando preguntas que nadie ve, sintiendo que la vida te exige respuestas que no tienes. El mundo te ofrece técnicas, frases motivacionales, cursos y trucos para salir adelante, pero aún así tu corazón sigue inquieto, tu mente sigue confundida y tu alma sigue cansada. En el fondo, sabes que necesitas algo más profundo que simples consejos humanos. Antes de continuar, te invito a escribir en los comentarios: Señor, dame la sabiduría que necesito para vivir contigo. Y si este mensaje resuena con lo que estás viviendo, suscríbete al canal, dale like al video. Número 1. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El libro de Proverbios nos suelta una verdad que, a simple vista, parece sencilla, pero en realidad es profunda y transformadora. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento de los santos es inteligencia. Fíjate que la Biblia usa la palabra principio, y eso ya nos dice algo grande. Principio no es solo el inicio cronológico, es raíz, base y puerta de entrada. En otras palabras, la sabiduría real no empieza cuando tú ya tienes mucha información o cuando ya acumulaste experiencias, sino cuando Dios ocupa su lugar correcto en tu vida. Tú puedes tener ideas, puedes tener consejos, puedes tener libros, cursos, títulos y hasta inteligencia emocional, pero si falta la raíz, todo es inestable. ¿No te ha pasado que a veces tienes un montón de información, pero igual sientes confusión? Eso pasa porque falta principio, falta dirección. Cuando Dios está primero, se ordenan las prioridades, y lo que antes parecía urgente ahora se revela como ruido. Por eso, Proverbios 1:7 resuena como un eco. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjate la diferencia. El sabio honra, el necio desprecia. Uno abre la puerta, el otro la cierra. Ahora, cuando la Biblia habla de temor, no está hablando de pánico ni de terror religioso. No es ese miedo que paraliza, es una reverencia que te despierta. Es esa conciencia interna que te hace decir: Dios sabe más que yo. Y solo eso ya rompe con el orgullo que a veces llevamos en el corazón. Es como tener un filtro interno que te pregunta: ¿esto honra a Dios o solo alimenta mi ego? Ahí cambia todo. El temor de Jehová no te hace más pequeño, te hace más lúcido. No te encoge, te despierta. No te esclaviza, te libera del engaño de creer que tú lo sabes todo o que todo depende de ti. Y es curioso, porque cuando no hay reverencia, lo que hay es orgullo disfrazado de autosuficiencia. Pero cuando hay reverencia, hay espacio para aprender, para obedecer y para ser guiado. La segunda parte del verso dice: y el conocimiento de los santos es inteligencia. Este detalle es hermoso, porque nos recuerda que la sabiduría bíblica es relacional, no solo intelectual. Hay gente que conoce versículos pero no conoce el corazón de Dios. Y al revés, hay personas que quizá no tienen tantos datos bíblicos, pero conocen al Señor en su caminar, en su obediencia, en su oración. Conocer a Dios te cambia el criterio. Lo que antes parecía normal, ahora lo disciernes mejor. Lo que antes aceptabas sin pensar, ahora lo pones en la luz de la verdad. El conocimiento santo produce decisiones limpias, menos impulsos, más dominio propio, menos reacción, más paz. No es religiosidad, es coherencia, y esa coherencia se nota en lo cotidiano, en cómo hablas, cómo decides, cómo reaccionas y cómo tratas a los demás. Salmo 111 agrega un detalle genial. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Nota eso. Buen entendimiento tienen los que practican, no solo los que escuchan. O sea, la sabiduría es obediencia aplicada.
Y aquí aparece otra verdad. La sabiduría no nace del control ni de la rapidez. Nace de la humildad. El orgulloso decide rápido para sentirse fuerte. El sabio espera dirección para caminar seguro. La humildad reconoce límites y dice, Señor, no quiero equivocarme por mi prisa. Y esa frase, aunque suene simple, salva vidas, salva caminos y salva decisiones. La humildad te hace enseñable, y un corazón enseñable es terreno fértil para la sabiduría divina. Por eso la Biblia muestra al necio como alguien que no escucha, no pregunta, no aprende, solo responde. En cambio, el sabio escucha, considera, ora, espera, consulta. No es pasivo, es estratégico. Cuando uno honra a Dios primero, hay estabilidad incluso en medio del caos. Porque cuando el mundo grita opiniones, cuando las redes te bombardean con ideas y cuando la ansiedad te quiere agarrar del cuello, el temor del Señor te devuelve calma y enfoque. Ya no vives por aprobación humana, sino para agradar a Dios. Eso trae una libertad increíble, menos presión por impresionar y más claridad para avanzar. Y quiero que escuches esto. La sabiduría no siempre te muestra todo el panorama, pero siempre te muestra lo siguiente. Dios no te revela la escalera completa, pero te muestra el próximo peldaño. Y con eso, basta. Número 2. La sabiduría no se inventa, sale de la boca de Dios. La Biblia dice algo que nos rompe ciertos moldes. La verdadera sabiduría no es algo que te inventas tú, ni algo que obtienes solo leyendo muchos libros, ni algo que acumulas con orgullo como un trofeo. Proverbios 2:6 declara, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Fíjate bien en esa frase, porque carga una verdad profunda. Dios da. La sabiduría es regalo, no es recompensa del ego. Y eso destruye la autosuficiencia que a veces llevamos dentro, ese chip que nos dice, yo puedo solo, yo sé cómo, yo tengo todo bajo control. Pero cuando te das cuenta de que la Biblia dice que viene de Dios, ya no puedes presumirla, solo puedes recibirla. Eso cambia la postura del corazón. Te lleva de la arrogancia a la dependencia saludable. Porque vivir consultando al Señor no te hace débil, te hace estable. Y si lo dudas, piensa en lo frágil que se vuelve cualquier decisión cuando la tomas sin dirección. Daniel 2:21 lo refuerza diciendo que Dios da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. O sea, Él es la fuente. Ahora, la parte que más me gusta es cuando dice, de su boca viene. Esa frase te habla de origen, de autoridad y de dirección. La sabiduría no sale del azar, ni del instinto, ni del algoritmo del mundo, sino de la boca de Dios. Y aquí vale la pena preguntarnos algo. ¿Qué significa la boca de Dios? En la Biblia, la boca representa palabra, representa mandato, representa verdad que no falla. Su palabra no es un consejo para ver si te funciona. Es dirección que te sostiene aunque todo alrededor cambie. Y lo más hermoso es que cuando Dios habla, no solo corrige, también sana. No te aplasta, te alinea. Te muestra dónde estabas torcido, pero no para avergonzarte, sino para llevarte a un mejor camino. Santiago 3:17 describe así la sabiduría que viene de arriba. Pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Te das cuenta? Esa sabiduría no intoxica, no manipula, no endurece el corazón. Te hace más parecido a Cristo. Algo que vale oro aquí es la diferencia entre conocimiento e inteligencia. El verso dice que de la boca de Dios viene conocimiento y también inteligencia. Eso significa que Dios no solo te dice qué está bien o qué está mal, también te enseña cómo caminar esa verdad en la vida real. El conocimiento es entender la verdad, ver las cosas como son, sin engaños, sin autojustificaciones.
La inteligencia es aplicar esa verdad a tus decisiones, a tus relaciones, a tus emociones, a tu trabajo. Porque no sirve mucho saber lo correcto si no puedes vivirlo en la rutina. Hay momentos en los que tú sabes que algo está mal, pero igual te cuesta. Ahí entra la inteligencia de Dios, te forma carácter, criterio, dominio propio, discernimiento, te hace firme en medio de la presión del mundo. Aquí es donde toca hacer un contraste necesario, porque hoy en día se habla mucho de sabiduría, pero hay sabiduría del mundo y sabiduría de Dios. La del mundo busca ventaja, poder, posición. La de Dios busca verdad, rectitud y propósito. La sabiduría del mundo puede ser astuta, rápida y aparentemente brillante, pero por dentro muchas veces está vacía. Te hace ganar una discusión, pero perder la paz. Te hace conseguir algo, pero te pierdes a ti mismo. En cambio, la sabiduría de Dios a veces te cuesta orgullo, te pide esperar, te pide pedir perdón, te pide no reaccionar, te pide cambiar, pero te salva el destino. Te preserva de decisiones que te rompen después. Te guarda de caminos que parecían fáciles, pero terminaban oscuros. Y eso no tiene precio. Ahora, si la sabiduría viene de Dios, entonces la pregunta lógica es, ¿cómo me acerco a esa fuente? ¿Cómo escucho? ¿Cómo recibo? Y aquí la Biblia es sencilla pero directa. Menos ruido, más palabra, menos prisa, más oración. Para escuchar lo que Él dice, tienes que bajar el volumen a lo que todos los demás dicen. A veces no es que Dios no esté hablando, es que hay demasiadas voces, demasiadas opiniones, demasiada ansiedad demandando atención. La sabiduría se recibe cuando el corazón se calma para discernir. Y luego viene la parte que más nos cuesta, obedecer. Porque la sabiduría no se activa por saberla, se activa por vivirla. Una verdad comprendida se vuelve sabiduría cuando entra en la rutina, cuando afecta decisiones, cuando cambia hábitos, cuando corrige el carácter. Número 3. Corta la duda. La sabiduría no fluye en un corazón dividido. Santiago nos habla directo, sin maquillaje, porque todos hemos pasado por ese momento donde oramos, pero por dentro dudamos. Él dice, pida con fe, no dudando nada. Y luego usa una imagen poderosa, la ola del mar llevada por el viento. Esa descripción es tan humana que casi duele, porque todos sabemos lo que es sentirnos así, un día con paz y al otro llenos de ansiedad, un día diciendo confío y al siguiente tratando de tomar el control. Pero antes de pensar que se trata de sentir fe, hay algo clave. Pedir con fe no es sentir una emoción fuerte, es confiar en el carácter de Dios. La fe real no descansa en yo merezco una respuesta, sino en Dios es Padre, Él escucha, Él cuida, Él responde de acuerdo a su voluntad. Fe no es exigir resultados, fe es rendir el control. Fe es decir, Señor, no quiero dirigir esto solo, enséñame el camino. Cuando Santiago menciona la duda, no está hablando de tener preguntas sinceras o de tener momentos en los que no entendemos. Él se refiere a una duda que te parte el corazón en dos direcciones, esa duda que te deja sin ancla. Por eso la compara con una ola. Una ola no decide su camino, va a donde el viento la empuja. Así vive la persona que duda al orar. Hoy confía, mañana se desespera. Hoy avanza en fe, mañana retrocede por miedo. Hoy dice, Señor, guía mis pasos. Y mañana se adelanta corriendo sin esperar dirección. Y esa inestabilidad cansa, te desgasta emocionalmente, te roba paz, te quita enfoque, incluso te hace cometer errores solo por querer aliviar la ansiedad del momento. Santiago entonces dice algo fuerte. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y ojo, esto no es Dios castigando al que está confundido. Lo que Santiago está diciendo es que Dios no premia la doble intención. ¿Qué significa eso? Que el problema no es tener dudas sinceras, sino tener un corazón dividido. Hay gente que ora así. Señor, guíame, pero si no me gusta lo que dices, haré lo que yo quiera.
Eso no es fe, eso es negociación, y negociar con Dios no es un camino estable. Si tú dices, Dios guía mis pasos, pero al mismo tiempo mantienes plan B, C y D basados en tu voluntad, tu oración pierde coherencia. La fe real incluye obediencia. No es solo pedir respuesta, también es aceptar dirección, corrección y espera. Después Santiago usa una frase que golpea: el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un corazón dividido crea una vida dividida. Una mente que no termina de elegir entre Dios y el control personal va a vivir en contradicciones. Hoy eres una cosa, mañana eres otra. En lo espiritual, en lo emocional, en lo relacional, la inconstancia se vuelve estilo de vida. Hábitos que empiezas y abandonas, decisiones que tomas y luego contradices, compromisos que haces pero no sostienes, metas que trazas pero nunca terminas. Y no es porque seas débil, es porque no has escogido desde dónde vas a vivir, desde la fe o desde el miedo. La doble mente te roba paz, porque jamás terminas de decidir. Estás siempre a medias, medio confiando, medio controlando, medio avanzando, medio retrocediendo. Aquí es donde entra la sabiduría, porque si Dios va a darte dirección, si Él va a mostrarte camino, corregirte y enseñarte, necesitas un corazón alineado. La sabiduría no se sostiene en un corazón dividido. Dios puede hablar, pero si tú estás partiendo tu vida en dos direcciones, no tendrás estabilidad para vivir lo que Él te muestra. Alinearte no significa sentir todo resuelto, significa decirle a Dios: Señor, quiero tu voluntad más que mi prisa. Quiero tu dirección más que mi necesidad de controlar. Esa oración ya es alineación. Esa decisión ya es fe. Y luego entra la constancia. Permanecer aunque no veas resultados inmediatos. La fe no solo pide, también espera. La fe no solo declara, también camina. Entonces, ¿qué haces cuando estás luchando con la duda? No la escondas, no te castigues por sentirla. Presenta la batalla delante de Dios de la manera correcta. Puedes orar así: Señor, ayúdame con mi incredulidad, fortalece mi fe. Jesús no rechazó al Padre que oró así en Marcos, lo escuchó. Esa es la fe honesta. Y luego agrega algo más: renuncia al control. Dile: hoy suelto mi necesidad de tener todo asegurado. Quiero vivir desde tu voz, no desde mi miedo. Esa es la oración que Dios honra, porque Dios no está buscando perfección emocional, está buscando alineación del corazón. Y cuando tu corazón ya no se parte entre dos direcciones, la sabiduría fluye, la paz crece y la inestabilidad pierde su fuerza. Porque siempre será así. La sabiduría no se sostiene en un corazón dividido. Número 4. Tu sabiduría tiene nombre: Cristo, tu respuesta final. Cuando Pablo escribe a los Corintios, no les presenta la sabiduría como un método, como una estrategia mental o como una habilidad humana. Él les dice algo mucho más profundo. Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Eso significa que la sabiduría que tú necesitas no está desconectada de tu relación con Cristo. No se trata de buscar consejos por un lado y vida espiritual por otro, como si fueran cajas separadas. Dios no te dio un manual, te dio una persona. Y cuando Cristo ocupa el centro de tu vida, tu criterio empieza a cambiar. Lo que decides ya no nace solo del miedo o del deseo de resultados, sino de una verdad que te transforma desde adentro. Porque la sabiduría de Cristo no solo te saca del problema, también te cambia a ti. Te enseña a enfrentar las cosas con otro espíritu, con otra visión, con otro corazón. Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, no hay sabiduría verdadera fuera de Él, ni sabiduría más alta que Él. Por eso buscar sabiduría sin Cristo es como buscar luz sin sol. Puedes encontrar luces artificiales,
pero nunca el origen. Y cuando Pablo dice que Cristo nos ha sido hecho sabiduría, está diciendo que la respuesta no es solo mental, es espiritual. La sabiduría bíblica no es solo pensar mejor, es vivir bajo el gobierno de Cristo, y eso toca tu día a día. Te guía en decisiones, qué elegir, qué soltar, cuándo hablar y cuándo callar. Te enseña a escuchar antes de reaccionar, a obedecer antes de argumentar, a perdonar antes de vengarte. Hasta sana tus motivaciones, porque hay decisiones que parecen correctas afuera, pero por dentro están contaminadas de orgullo o miedo. Cristo limpia la fuente antes de guiar el río. Pero Pablo no se detiene ahí. Él dice que Cristo no solo es sabiduría, también es justicia, santificación y redención. Y esto es precioso, porque te muestra que la sabiduría de Dios no es fría ni teórica. Es una sabiduría que restaura áreas profundas. Cristo es justicia. Eso significa que ya tienes una nueva posición delante de Dios. No oras desde culpa ni vergüenza, oras desde identidad. No te acercas a Dios para probar algo, te acercas para vivir lo que ya eres en Él. Cristo es santificación. Eso significa que hay un proceso real de cambio donde Él va limpiando, corrigiendo y formando tu carácter. La sabiduría no es solo ser inteligente, es aprender a vivir limpio, alineado, íntegro. Y Cristo es redención. Eso significa que Él rescata lo que parecía perdido. Tu historia no termina en el error, puede terminar en propósito. Lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios puede usarlo para levantar tu vida. Y luego Pablo agrega algo más. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús. Esa frase te recuerda algo que a veces se nos olvida. Tu origen redefine tu dirección. Si tú vienes de Dios, no estás destinado a caminar perdido, confundido o a la deriva. Tu identidad en Cristo te da estabilidad. Te enseña a decidir no para probar valor, sino desde el valor que ya recibiste. Cuando tú recuerdas a quién perteneces, tu corazón deja de negociar con el mundo, con el miedo y con la opinión de la gente. La sabiduría crece cuando recuerdas que la pertenencia viene antes que el desempeño. No tienes que impresionar a Dios para que te guíe. Él te guía porque eres suyo. Entonces, la aplicación final es clara. Buscar sabiduría no es buscar respuestas, es buscar a Cristo. Es decirle, Jesús, sé mi sabiduría en esta situación. Muéstrame tu camino, dame tu mente, limpia mis intenciones, cambia mis reacciones. Esa es una oración cristocéntrica. Y luego viene la decisión diaria. La sabiduría se vuelve visible cuando eliges actitudes que reflejan a Cristo. Humildad cuando podrías competir, mansedumbre cuando podrías herir, verdad cuando podrías manipular, paciencia cuando podrías presionar. Porque no se trata solo de saber qué hacer, sino de vivir desde aquel que lo cambia todo. Número 5. Los tesoros de sabiduría están en Cristo. Pablo escribe que en Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y mira, si Dios usa la palabra tesoro, no es por exagerar. Cuando la Biblia habla de tesoro, está hablando de algo que tiene valor, profundidad y prioridad. No se trata de una idea liviana ni de una opinión rápida que te sirve un día y al siguiente ya no. Un tesoro cambia destinos. Un tesoro te mueve a dejar cosas atrás para obtener lo que realmente importa, como en esa parábola de Mateo 3:44, donde un hombre encuentra un tesoro en un campo y vende todo lo que tiene solo para comprar ese campo. Eso habla de prioridad, de enfoque, de hambre. Y lo mismo pasa con la sabiduría. La verdadera sabiduría no es barata, no es superfina, no es un tip motivacional, es dirección con peso espiritual. Es verdad que te sostiene cuando todo alrededor se mueve y tu corazón quisiera correr. Por eso Dios te entrena a valorar lo correcto, porque lo que más valoras es lo que más buscas, y lo que más buscas termina siendo lo que gobierna tu vida.
Pablo también dice que esos tesoros de sabiduría están escondidos. Y ahí mucha gente se confunde, porque piensa que si están escondidos, significa que Dios no quiere revelarlos o que acceder a ellos es imposible. Pero no es así. Escondido no significa inaccesible. Escondido significa que no es para el que quiere salir del paso, sino para el que busca con sinceridad. Hay una diferencia enorme entre quien quiere una respuesta instantánea y quien quiere conocer a Cristo. La ansiedad quiere soluciones rápidas, quiere señales ya, quiere resultados sin proceso. Pero Dios no te guía por ansiedad, te guía por relación. Mientras tú pides salida inmediata, Dios está formando tu carácter, purificando tu motivación, afianzando tu identidad. Y eso no pasa en prisa, pasa en búsqueda. Proverbios 2:4 dice que si buscas la sabiduría como quien busca plata, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La búsqueda revela tu hambre. Si solo buscas salir del problema, te frustras cuando no ves respuesta inmediata. Pero si buscas conocer a Cristo en medio del proceso, encuentras dirección aunque todavía no veas la salida. Y Pablo no dice algunos tesoros, dice todos los tesoros. Esto nos muestra suficiencia. No necesitas correr de voz en voz, ni de tendencia en tendencia, ni de consejero en consejero como si Cristo no alcanzara. No es que no puedas recibir consejo humano, claro que sí, pero lo que Pablo está diciendo es que en Cristo está la fuente. Todos los tesoros significa totalidad, plenitud. Significa que Él no te deja a medias. Cuando Cristo es tu centro, tu mente empieza a ordenarse. No porque todo se vuelve fácil, sino porque cambias de fuente, del ruido a la verdad. Y cuando la mente cambia de fuente, la confusión empieza a bajar. Ahora, suficiente no significa que Dios hace todo por ti mientras tú no decides nada. Suficiencia significa que Dios te da discernimiento para decidir bien. Cristo no te quita responsabilidad. Cristo te da claridad. Luego viene una distinción importante: sabiduría y conocimiento. La Biblia no mezcla esas palabras sin sentido. Son dos cosas diferentes y complementarias. El conocimiento te permite entender la verdad. La sabiduría te permite caminar esa verdad en la vida real. Hay gente que entiende mucho pero aplica poco. Y terminar así es frustrante. Sabes que deberías perdonar, pero no perdonas. Sabes que deberías esperar, pero te adelantas. Sabes que deberías confiar, pero te consumes por dentro. Entender sin aplicar te estanca. Pero también está el otro extremo: aplicar sin entender, hacer cosas sin convicción, por impulso, por emoción, por presión. Eso también cansa, te deja vacío, te lleva de un lado a otro. Cristo junta las dos cosas, te muestra y te guía, te da entendimiento y también dirección práctica. Por eso esta sección tiene un mensaje claro para tu corazón. No estás vacío, solo estabas buscando en el lugar equivocado. Si Cristo es tu fuente, no te faltará dirección. Si Él es tu tesoro, tu vida tendrá orden. Y si en Él están todos los tesoros, entonces no necesitas vivir persiguiendo voces. Necesitas aprender a permanecer en la voz que nunca falla. Porque ahí, escondidos en Cristo, están los tesoros que tu alma siempre necesitó. Número 6. Si no te da paz y pureza, no viene de arriba. Santiago hace algo que necesitamos mucho en estos tiempos: nos da un filtro. Nos entrega una herramienta para distinguir entre una idea brillante y una dirección sabia. Porque vamos a ser honestos, no todo lo que parece inteligente viene de Dios. A veces una idea suena lógica, suena estratégica, suena ganadora, pero por dentro te destruye, te endurece, te contamina, te llena de ansiedad o te aleja de tu propósito. La sabiduría que viene de arriba se reconoce no solo por cómo suena, sino por lo que produce. Ese es el punto. La sabiduría de Dios deja edificación, no solo movimiento.
Y ese es el filtro que necesitamos cuando estamos confundidos, cuando tenemos prisa, cuando hay presión o cuando el corazón quiere reaccionar en vez de responder. Santiago dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura. ¡Qué palabra tan fuerte! Pura no significa perfecta, significa limpia. Significa integridad, significa intención correcta, significa que la motivación que te empuja a decidir no está contaminada por el orgullo, la manipulación, la doble cara o el deseo de impresionar a otros. La sabiduría que viene de Dios nunca te va a pedir que traiciones tus valores para ganar, nunca te va a invitar a hacer daño para protegerte, nunca te va a llevar a la doble moral para avanzar. La pureza no es ingenuidad, es rectitud de corazón, es querer agradar a Dios más que quedar bien con la gente. Es algo interno que te mantiene firme cuando el mundo te empuja a negociar con lo incorrecto. Después dice que la sabiduría de arriba es pacífica. Y aquí vale hacer una pausa porque esta palabra es oro para el discernimiento. La dirección de Dios no siempre es la más fácil, ni la más cómoda, ni la más rápida, pero sí trae paz al alma. La paz es señal de enfoque, señal de alineación, señal de estar caminando con Dios aunque el camino tenga piedras. Y paz no es ausencia de lucha, es claridad en medio de ella. Por eso, cuando una decisión viene de Dios, hay descanso interno, aunque afuera haya presión. En cambio, Dios no guía por tormenta emocional. La prisa grita, la ira grita, el orgullo grita, el miedo grita, pero la sabiduría de arriba confirma con paz. Ese tipo de paz que te centra, que te ordena, que te baja el pulso, que te permite pensar sin ahogarte. Luego Santiago describe la sabiduría divina como modesta y benigna. Esto toca nuestro carácter. La sabiduría no te vuelve duro ni arrogante, te vuelve manso. Una persona que está siendo guiada por Dios no necesita humillar para tener razón, no necesita levantar la voz para parecer fuerte, no necesita ganar siempre para sentirse seguro. Modesta significa que puede corregir sin aplastar, puede hablar verdad sin destruir. Y benigna significa que busca el bien real, no la venganza, no la victoria egoísta, no la satisfacción del orgullo herido. Cuando la sabiduría viene de Dios, tus decisiones no solo son correctas, también son humanas, misericordiosas, estables. Santiago sigue y dice que la sabiduría es llena de misericordia y de buenos frutos. Esto es hermoso, porque nos recuerda que la sabiduría no solo sirve para decidir, sirve para restaurar. Dios no te da sabiduría solo para tomar buenas decisiones técnicas, te la da para sanar relaciones, para limpiar hábitos, para reconciliar caminos. Misericordia significa que donde antes reaccionabas con agresión, ahora respondes con templanza. Donde antes castigabas, ahora muestras gracia. Donde antes te alejabas, ahora puedes acercarte desde una postura más madura. Y los buenos frutos son la evidencia visible. Paz real en el alma, relaciones más sanas, palabras más justas, decisiones más firmes, carácter más suave y más fuerte al mismo tiempo. La sabiduría de Dios no deja caos detrás, deja frutos. Finalmente, Santiago dice que la sabiduría de arriba es no juzgadora y no fingida. No viene con doble intención. No viene con máscaras, no viene con teatro espiritual, no viene con actitud de yo soy mejor que tú. No juzgadora significa que discierne sin despreciar, confronta sin condenar, identifica lo malo sin derribar al otro. No fingida significa coherencia, significa que lo que dice lo vive, lo que cree lo practica, lo que enseña lo aplica. No hay doble discurso, no hay doble vida. Por todo eso, la aplicación más práctica es esta. Antes de decidir algo importante, pregúntate, ¿esto me vuelve más puro, más pacífico, más humilde y con mejores frutos? Si la respuesta es no, detente.
Porque puede ser impulso, puede ser orgullo, puede ser miedo, opresión, pero no sabiduría de arriba. Y créeme, esa simple pregunta te salva de muchos errores, porque la sabiduría de Dios siempre deja buenos frutos, siempre. Número 7. Dios te guía paso a paso. Su palabra enciende tu camino. El salmista dice algo que todos necesitamos en esos momentos donde no tenemos claridad. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esa imagen combina dos cosas: una lámpara que ilumina tus pies y una luz que ilumina tu camino. ¿Qué significa? Que Dios no siempre te va a mostrar el mapa completo, pero sí te va a mostrar el siguiente paso. Y fíjate que eso ya cambia la manera en que vemos la guía de Dios, porque a veces oramos esperando una revelación total, un plan detallado, un cierre perfecto, pero lo que Dios te entrega es luz suficiente para hoy. Y con esa luz puedes avanzar, incluso cuando el horizonte sigue oscuro. La fe madura no necesita controlar todo, necesita dirección real. Y ese paso iluminado es suficiente para evitar caídas. Muchas caídas en la vida no suceden porque somos malos, sino porque caminamos sin luz. Tomamos decisiones sin consultar, hablamos sin pensar, reaccionamos sin discernir. Elegimos por impulso y luego nos sorprendemos de tropezar. Algo hermoso que dice el verso es a mis pies. Eso significa que la sabiduría de Dios empieza en lo cotidiano. Empieza en lo que haces todos los días, no solo en los grandes momentos de crisis. Dios no solo te da luz para los días de examen, de entrevista, de decisión gigante. Te da luz para cómo hablas en casa, para cómo reaccionas cuando estás enojado, para cómo manejas tu tiempo, tu dinero, tu carácter. Porque, aunque no lo creas, tu vida se define por pasos repetidos. Tu destino no lo determinan grandes eventos, sino hábitos, reacciones, prioridades, palabras que vas acumulando día tras día. Y por eso la palabra de Dios no solo cambia momentos, cambia trayectorias. Antes de abrirte un camino afuera, Dios ordena tu interior. Antes de darte plataforma, te forma. Antes de darte direcciones grandes, te enseña a caminar bien en lo pequeño. La segunda parte del verso dice, lumbrera a mi camino. Y eso es igual de importante. La palabra no es solo luz para tus pies, es luz para tu camino. No te da confusión, te da dirección. La Biblia no es un adorno espiritual para leer de vez en cuando. Es un mapa vivo cuando tu mente está nublada. Cuando estás cansado, la palabra te orienta. Cuando te sientes perdido, la palabra te afirma. Cuando todos tienen opiniones, la palabra te da criterio. Y sí, la Biblia pone límites, pero esos límites son protección. Hay cosas que Dios te prohíbe no porque te quiera controlar, sino porque te quiere cuidar. La palabra también te da discernimiento, te enseña a distinguir lo que conviene de lo que suena bien, lo correcto de lo popular, lo verdadero de lo atractivo, y eso te guarda de tantos errores. Algo más, la luz no solo sirve para ver el camino, también sirve para ver obstáculos, y la palabra hace exactamente eso. Te muestra qué evitar, qué soltar, qué cortar, aunque te guste, aunque te incomode, aunque te duela. La palabra revela engaños internos, esas excusas que venimos usando hace años, esas autojustificaciones que nos hacen daño, ese orgullo disfrazado que nos impide pedir perdón o dar el primer paso. También revela peligros externos, relaciones que te están consumiendo, caminos rápidos que te dañan, países emocionales donde te pierdes, decisiones impulsivas que luego lamentas. Por eso caminar con luz no significa caminar sin lucha, significa caminar sin engaño. Y quiero que escuches algo con tu corazón. No necesitas verlo todo para avanzar. No necesitas saber cómo termina para obedecer hoy. Dios no te pide que lo veas todo, te pide que confíes. Y cuando el camino esté oscuro y la ansiedad quiera empujarte, recuerda esto.
La oscuridad no es eterna cuando hay lámpara. Cristo dijo en Juan 8:12, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esa es la promesa. Esa es la guía. Paso a paso, día a día, decisión por decisión, porque cuando Dios guía tus pasos, el camino se encarga solo. Número 8. Sabiduría no es solo pensar bien, es apartarte del mal. Job dice algo que incomoda al corazón moderno, pero que libera al corazón humilde. El temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Esa frase rompe la idea de que la sabiduría es solo pensar bien o tener buenas ideas. La Biblia define la sabiduría como una postura delante de Dios. No es solo algo mental, es algo moral y espiritual. Es reverencia, obediencia y temor santo. Y cuando la Biblia habla de temor del Señor, no habla de terror, habla de conciencia. Habla de saber que Dios está ahí, que Él ve, que Él guía, que Él forma y que su voluntad es buena. Ese temor te aterriza, te baja del orgullo, te pone en la verdad, te saca de la autosuficiencia y te enseña a decidir no solo preguntando ¿qué me conviene?, sino ¿qué honra a Dios? Esa es sabiduría pura, ver la vida desde el propósito, no desde el impulso. Luego, Job dice algo que parece simple, pero es profundo: apartarse del mal. Esa es la inteligencia. Mira qué fuerte. Inteligencia no es hacer más, no es producir más, no es tener más opciones, no es brillar más. La inteligencia bíblica es saber decir no. Y eso toca a nuestra generación directamente, porque hoy parece que más opciones es igual a más éxito. Pero la Biblia te dice, no todo lo que puedes hacer, debes hacerlo. Hay puertas que parecen oportunidades, pero son trampas. Hay personas que parecen bendición, pero son distracción. Hay hábitos que parecen pequeños, pero te van atando lento. Apartarte del mal también incluye dejar conversaciones que contaminan, mentiras que normalizaste, impulsos que repites, ambientes que apagan tu espíritu. La sabiduría de Dios no solo te empuja a avanzar, también te enseña a evitar caminos que te destruyen. Y aquí viene un punto clave. Sabiduría es prevención, no solo reparación. Dios no solo quiere levantarte después de caer, también quiere librarte antes de caer. Y eso es amor. Hay dolores que no nacen por falta de advertencia, sino por ignorar la advertencia. Dios muchas veces te da luz, te da convicción, te da incomodidad interna, te da esa vocecita en el corazón que te dice, no vayas por ahí. Pero nosotros, por prisa, por ego o por emoción, apagamos esa luz. Y después preguntamos, ¿por qué duele? La sabiduría te enseña a frenar, a detener un mensaje que no deberías enviar, a cerrar una conversación que no deberías continuar, a tomar aire antes de reaccionar, a alejarte antes de enamorarte de un lugar que Dios te viene diciendo que no es para ti. Eso es inteligencia espiritual. Evitar antes de caer. Job también revela algo hermoso. El temor de Dios produce limpieza interior. Porque cuando tú sabes que Dios ve, no para condenarte, sino para formarte, algo se ordena por dentro. La conciencia espiritual se despierta y empiezas a hacerte preguntas que el mundo no se hace. ¿Esto me edifica o me arrastra? ¿Esto alimenta mi espíritu o mi carne? ¿Esto me acerca a mi propósito o me desvía? Y esa conciencia no es prisión, es libertad. Apartarte del mal no es castigo, es protección. Es como un padre diciendo, no metas la mano ahí porque te quema. No porque te odie, sino porque te ama demasiado como para dejarte destruirte solo. Proverbios 3:7 lo dice claro, teme a Jehová y apártate del mal. Y Pedro remata, sed sobrios y velad. Pedro 5:8. Velar no es paranoico,
Velar es inteligente, es saber que hay cosas que buscan entrar a tu vida, no para darte, sino para robarte. Hoy puedes hacer algo simple pero poderoso. Identificar algo que te está robando sabiduría, algo que te está contaminando, desviando o apagando, y orar así: Señor, hoy me aparto de esto. Y luego llenar ese espacio con algo que te construya. Eso es sabiduría real. Eso es inteligencia bíblica, porque la sabiduría te enseña a decir no antes de caer. Y si hoy escuchas esa voz, todavía estás a tiempo. Número 9. No te engañes a ti mismo. La prudencia te muestra tu camino. Proverbios dice que la sabiduría del prudente es entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Fíjate que no dice la sabiduría del prudente es pensar bonito o es tener sueños grandes, sino entender su camino. Eso es prudencia, sabiduría aplicada a la dirección de tu vida. Porque no basta con tener buenas intenciones si tus pasos te llevan hacia otro lado. La prudencia te obliga a mirar no solo el hoy, sino el después. No solo la emoción, sino la consecuencia. No solo el momento, sino el rumbo. Una persona prudente entiende hacia dónde la están llevando sus decisiones, sus hábitos, sus relaciones y hasta sus palabras. Y esa mirada es clave, porque hay decisiones que parecen inofensivas hoy, pero te construyen el futuro de mañana. La prudencia mira patrones. Esto se repite, esto me fortalece o me debilita, esto me acerca a Dios o me enfría. Entender tu camino es mirar tu vida como una trayectoria, no como un montón de momentos sueltos. El prudente se examina antes de decidir. Ese es un sello de la sabiduría. Hay gente que toma decisiones basándose en la emoción del momento. Alegría, tristeza, presión, miedo o enojo. Pero el prudente hace una pausa y se pregunta con honestidad: ¿por qué quiero esto? ¿Qué está moviendo esto en mí? Y ahí aparecen cosas que uno no siempre quiere ver. A veces lo que llamamos fe es orgullo, lo que llamamos estrategia es miedo disfrazado, lo que llamamos oportunidad es presión social, lo que llamamos amor es vacío emocional. La prudencia te hace preguntarte: ¿qué precio emocional y espiritual tiene esta decisión? Porque hay decisiones que ganan afuera pero pierden adentro. Te dan aplausos pero te quitan paz. Te hacen avanzar pero te vacían. Y ahí es donde la prudencia te salva de gastar tu alma en cosas que no valen la pena. Luego viene el contraste más fuerte. La indiscreción de los necios es engaño. Santiago no dice error, dice engaño. Eso significa algo serio. El necio no solo engaña a otros, se engaña a sí mismo. Y ese autoengaño es uno de los peligros más grandes de la vida espiritual, porque el enemigo afuera es más fácil de ver que el enemigo adentro. El autoengaño se disfraza de frases como: no es para tanto, yo lo controlo, solo esta vez, yo sé lo que hago, nadie se va a enterar, no me afecta. Excusas que suenan razonables por fuera, pero por dentro están rompiendo algo. La indiscreción también es vivir sin freno. Hablar de más, reaccionar de más, prometer de más, comprometerse de más y después lamentar. ¿Te ha pasado? Que después de una reacción piensas: no tenía que haber dicho eso. O después de un compromiso: no tenía que haber aceptado eso. Eso es falta de prudencia y la Biblia no lo romantiza, lo llama necedad. Y aquí entra un punto poderoso. La prudencia te salva de decisiones impulsivas. La prudencia es ese freno santo que Dios usa para cuidarte. A veces, lo más espiritual que puedes hacer no es avanzar, es pausar. Pausa antes de responder, porque muchas heridas nacen de respuestas sin prudencia. Pausa antes de comprometerte, porque no todo lo que parece una oportunidad viene de Dios. Pausa antes de invertir, antes de hablar, antes de exponerte, antes de entregar el corazón, antes de cerrar una puerta o de abrirla. Y no es miedo,
es sabiduría, porque el tiempo que te tomas para pensar puede evitar años de dolor. Entonces, ¿cómo aplicamos esto hoy sin que quede en teoría? Déjame darte 3 preguntas de prudencia que pueden salvarte del autoengaño. La primera es, ¿esto me acerca a Dios o me enfría? No te preguntes si te da placer o si te da resultados. Pregunta si te acerca al Señor. Porque lo que te aleja de Dios nunca es éxito, es pérdida. La segunda es, ¿esto construye mi futuro o alimenta mi impulso? El impulso quiere gratificación rápida, pero el futuro necesita consistencia. Y muchos arrepentimientos vienen de haber alimentado impulsos que sabíamos que no nos construían nada. La tercera es, ¿esto produce paz y buenos frutos o confusión y desgaste? La paz no siempre es comodidad, pero sí es señal. La confusión, el desgaste, la ansiedad, la doble intención, esas son señales de que no hay prudencia. Por eso te dejo esta frase para que la lleves contigo. La prudencia te muestra el camino antes de que el dolor te lo enseñe. Y si hoy Dios te está diciendo, pausa, evalúa, considera, no lo tomes como freno, tómalo como protección. Porque entender tu camino antes de avanzar no te atrasa, te preserva. Y lo que Dios preserva, Dios prospera. Número 10. Un corazón entendido. La oración que cambia tus decisiones. Cuando la Biblia habla de sabiduría, casi nunca la presenta como acumulación de información, sino como discernimiento, es decir, la capacidad de distinguir. La persona sabia no siempre es la que más ha leído, sino la que puede ver con claridad cuando todo alrededor parece confuso. Discernir no es adivinar como si fuera algo místico, tampoco es reaccionar de inmediato como si el impulso fuera una señal divina. El discernimiento es una pausa, es mirar, evaluar y elegir con calma. Es leer el corazón del asunto, no solo el ruido del problema. Y déjame decirte algo muy importante. Discernir no solo es distinguir entre lo bueno y lo malo. A veces es distinguir entre lo bueno y lo mejor, porque el enemigo de lo mejor no siempre es lo malo, muchas veces es lo aceptable, lo cómodo, lo que no exige fe ni carácter. Por eso Primera de Reyes 3:9 es tan profundo. Salomón pide a Dios corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Él entiende que la sabiduría práctica se expresa en decisiones acertadas, no en discursos bonitos. Ahora, fíjate en algo poderoso. Salomón no pidió éxito, no pidió fama, no pidió riquezas, no pidió reconocimiento humano. Podría haberlo hecho, y nadie habría dicho nada, pero él pidió un corazón entendido. ¿Qué te dice eso? Te dice que la petición revela el tipo de vida que quieres construir. Hay peticiones que nacen del ego, y hay peticiones que nacen del propósito. Hay oraciones que buscan facilidad y hay oraciones que buscan dirección. Salomón pidió discernimiento porque sabía que la vida que Dios le estaba entregando ya no era solo suya. Él iba a decidir por otros. Él iba a impactar vidas. Él iba a gobernar. Y donde hay responsabilidad real, no caben caprichos. Así que mira la humildad detrás de esa oración. Señor, yo no sé hacerlo solo. Esa frase es oro puro en la vida espiritual, porque el orgulloso nunca pide discernimiento. El orgulloso solo pide resultados. Salomón pidió lo que casi nadie pide. Pidió ser guiado. Pidió no equivocarse en lo importante. Pidió sabiduría no para brillar, sino para servir. Y aquí viene algo que te toca directamente a ti. Aunque tú no seas rey o reina, tú también gobiernas algo. Gobiernas tu casa, gobiernas tu carácter, gobiernas tus hábitos, gobiernas tu mente, gobiernas tu tiempo, gobiernas tus palabras, gobiernas tus límites, gobiernas el rumbo de tu vida. Tú decides qué permites entrar, qué permites crecer y qué permites quedarse. Y no olvides esto, lo que no gobiernas te gobernará.
Si no gobiernas tus impulsos te arrastrarán. Si no gobiernas tus pensamientos te hundirán. Si no gobiernas tu tiempo te consumirá. Si no gobiernas tus palabras romperán lo que amas. Por eso, Proverbios 2:6 lo conecta así. Porque Jehová da la sabiduría. No es una fuerza en el aire, es dirección para tu vida diaria. Necesitas discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo invertir y cuándo soltar, cuándo perdonar y cuándo poner límites. Eso es gobernar. Pero algo clave es este punto. La oración por sabiduría tiene que ser específica. No basta con decir, Dios, ayúdame. Claro que Dios te ayuda, pero Salomón no dijo, ayúdame con el reino. Dijo, dame un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Él pidió claridad interna, no solo soluciones externas. Nuestra oración muchas veces es, Señor, que esto salga bien, pero no es, Señor, muéstrame si esto viene de ti. Una cosa es pedir que funcione, otra cosa es pedir discernimiento. Porque pedir discernimiento es admitir que puedes equivocarte, es pedir firmeza para elegir lo correcto aunque duela, es pedir pureza de intención para que tus decisiones no nazcan del orgullo, es pedir paciencia para no correr delante del tiempo de Dios. Y te lo digo con cariño, pedir sabiduría es más maduro que pedir resultados, porque resultados sin sabiduría te rompen, pero sabiduría sin resultados te forma. ¿Quieres saber cómo se nota un corazón entendido? Se nota en cosas que parecen pequeñas, pero lo son todo. Se nota en menos impulsividad y más serenidad. Se nota en menos excusas y más responsabilidad. Se nota en menos orgullo y más capacidad de aprender. Se nota en menos confusión y más orden interior. Se nota cuando dejas de tomar decisiones basadas en heridas y empiezas a tomarlas basadas en propósito. Cuando el corazón empieza a discernir, la vida deja de sentirse como un caos. Número 11. La prueba no te rompe, te entrena para una sabiduría más firme. Santiago dice algo que a primera vista parece casi imposible de vivir. Tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Y tú podrías pensar, ¿cómo voy a alegrarme en medio de algo que duele? Pero fíjate en el detalle, la sabiduría que necesitas no siempre llega como respuesta inmediata. Muchas veces llega como proceso. Dios no solo te enseña por información, te enseña por formación. Cuando todo va bien, es fácil repetir frases bonitas de fe, pero es en la prueba donde sale lo que estaba escondido en el corazón. La presión revela miedos, orgullos, apegos, inseguridades, y también muestra dónde de verdad estás confiando. Dios usa la temporada difícil para purificar tu enfoque, para depurar lo que sobra, para mostrarte en qué estabas apoyando tu vida sin darte cuenta. La sabiduría profunda no se improvisa, se construye en esos días en los que tú sigues buscando a Dios, aunque no entiendas todo. Cuando Santiago habla de gozo, no te está diciendo que niegues el dolor ni que finjas una sonrisa espiritual. No es teatro. Gozo no significa que no pasa nada. Significa que reconoces que en medio de lo que pasa, Dios está obrando algo más grande. El gozo del que habla la Biblia es una decisión espiritual, no una emoción automática. Es cuando tú puedes decir, esto no me gusta, esto me duele, pero esto no me define. Dios está trabajando en mí. El gozo te enseña a no desesperarte por el todavía. Todavía no veo la salida, todavía no entiendo, todavía no cambia, pero en el todavía Dios está formando algo que no se forma en la comodidad. El enemigo quiere usar la prueba para quebrarte, para llenarte de amargura, para que renuncies. Dios quiere usar la misma prueba para madurarte, para que dejes de vivir reaccionando y empieces a vivir confiando.
Santiago dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí hay otra clave de sabiduría. La paciencia de la que habla la Biblia no es pasividad ni resignación, es resistencia interna. Es esa fuerza silenciosa que te sostiene cuando el cansancio emocional te quiere tirar al suelo. Paciencia es no tomar decisiones desde la ansiedad, no salir corriendo a cualquier lado solo para aliviar el dolor del momento. Paciencia es aprender a esperar sin envenenarte por dentro. Es seguir orando aunque no veas cambio inmediato. Es seguir obedeciendo cuando parece que nadie lo nota. Es fe con raíces, fe que no se cae con el primer viento fuerte. Tal vez antes, ante cualquier problema, tú explotabas, te alejabas de Dios, tomabas atajos. Ahora, poco a poco, el Señor está usando la prueba para que tengas otra respuesta, para que seas más firme, más estable, menos impulsivo. Luego Santiago añade: tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en nada. Eso significa que Dios no está improvisando contigo. La prueba no es un accidente fuera de su control, tiene límites y tiene propósito. Él no solo quiere sacarte del problema, quiere sacarte transformado, quiere formar en ti una persona cabal, íntegra, completa, no partida por dentro. La sabiduría madura no se ofende fácil, no se derrumba ante la primera crítica, no se quiebra ante cada cambio de temporada. La sabiduría madura aprende, corrige, se levanta y sigue avanzando. Y esa integridad de la que habla Santiago es cuando lo que eres por dentro y lo que muestras por fuera empiezan a alinearse. Menos máscara, más verdad. Menos pose, más profundidad. Si lo piensas bien, en la dificultad aprendiste cosas que nunca hubieras aprendido en comodidad. En la prueba aprendiste a elegir mejor tus batallas, a dejar de pelear por todo, a guardar silencio cuando antes hubieras reaccionado. En la prueba aprendiste a poner límites sanos, a decir hasta aquí a lo que te estaba consumiendo. En la prueba empezaste a escuchar más la voz de Dios que el ruido de las opiniones. Muchas veces fue en medio del dolor que entendiste lo que realmente importa y lo que no. Y sí, en la prueba también se aprende a perdonar, a soltar, a dejar de vivir con la mente enganchada en lo que no puedes cambiar. Todo eso es sabiduría en acción. No vino de un libro, no vino de una frase bonita. Vino del fuego que no te destruyó, sino que te refinó. Número 12. Ven con tu carga, la sabiduría de descansar en Cristo. Jesús empieza diciendo algo que muchos no se atreven ni siquiera a admitir. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y ahí está la primera puerta de sabiduría. No se trata de ser el más fuerte, el más capaz o el que nunca se quiebra. Se trata de reconocer que estás cargado, que hay pesos dentro de ti que no se ven, pero te consumen. Cargas invisibles como la culpa que no confiesas, la ansiedad por el futuro, la presión por demostrar resultados, el miedo a fallar, o esa sensación de que si tú no sostienes todo, todo se viene abajo. Hay también cargas espirituales, querer ser perfecto sin depender de Dios. Intentar portarte bien para sentirte digno, vivir como si el amor de Dios hubiera que ganárselo. Y hay cargas emocionales, cuidar a todos menos a ti, quedar bien con todos menos con Dios, tragar llanto mientras dices, no pasa nada. Pero Jesús no te humilla por estar cansado, no te regaña por estar cargado. Él te llama, y eso ya es sabiduría. Escuchar el llamado en lugar de seguir fingiendo que puedes solo. Cuando Jesús dice, venid a mí, te está invitando a una persona, no a una teoría. No te está diciendo, organízate mejor, lee un manual, sé más fuerte, controla tus emociones. Te está diciendo, ven a mí. La sabiduría que necesitas no es solo información, es comunión. Venir a Jesús es acercarte con honestidad, sin máscaras religiosas, sin discursos, sin justificarte. Venir es decir, Señor,
estoy cansado, ayúdame. Venir es dejar de cargar lo que no puedes resolver solo. Venir es volver a la fuente cuando tu mente se dispersa en 1000 direcciones. Y venir siempre implica confianza, porque cuando tú oras, Señor, toma el control, estás dejando de jugar a ser el dueño de todo. La primera señal de sabiduría no es saber más, es saber venir. Luego Jesús dice algo que desconcierta a muchos. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque quizá tú esperabas que Él dijera, deja todos los yugos, suéltalo todo y vive sin carga. Pero Jesús nunca prometió una vida sin responsabilidades, sin procesos, sin decisiones. Lo que Él sí promete es vida con paz, con dirección, con gracia suficiente para cada día. El yugo en la Biblia era un instrumento que unía dos animales para caminar juntos en la misma dirección. Eso significa que Jesús no te quita el propósito, te cambia el peso. Gracias a Cristo ya no caminas solo, ya no empujas solo, ya no avanzas por fuerza humana. El yugo de Cristo no oprime, ordena tu caminar. El yugo del mundo exige, mide, condena. El de Cristo guía, enseña y sostiene, y ahí aparece una verdad que pocos entienden. La sabiduría es aprender cuándo descansar para no quebrarte y cuándo avanzar para no estancarte. Y eso solo se aprende caminando con Él. Jesús sigue, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Te das cuenta? La sabiduría verdadera no solo se recibe, se aprende. Y no es un aprendizaje mental, es del carácter de Jesús. Mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control, es elegir no reaccionar desde la herida, desde el orgullo o desde el miedo. Humildad no es baja autoestima, es reconocer límites y depender del Padre. Es saber que no tienes que demostrar nada. Aprender de Jesús es cambiar tu manera de responder ante la vida. Antes reaccionabas, ahora disciernes. Antes peleabas por todo, ahora seleccionas tus batallas. Antes querías demostrar, ahora quieres obedecer. Y en ese aprendizaje algo empieza a cambiar por dentro. El alma deja de pelear sola. La sabiduría se vuelve descanso. Y entonces Jesús promete lo que ningún método, ningún coach, ninguna técnica puede dar. Hallaréis descanso para vuestras almas. No está hablando solo de calmarte un rato, está hablando de restaurarte por dentro. Descanso no es pereza, descanso es paz interna aunque afuera haya ruido. Descanso es claridad para decidir sin que la ansiedad dicte cada paso. Descanso es fe en el proceso cuando tú no controlas el proceso. Descanso es volver a tu centro, Cristo, y no tu rendimiento. Descanso no significa que todo esté resuelto, significa que ya no estás solo en lo que falta por resolver. Por eso Jesús termina diciendo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fácil no significa sin desafíos, significa adaptado a tu alma, significa que no te rompe. Ligera no significa sin peso, significa con gracia. Y esta es la sabiduría que muchos necesitan hoy. La sabiduría de soltar lo que no puedes sostener, de descansar en quien sí puede, de caminar en el ritmo de Jesús en lugar del ritmo del mundo. Tal vez tú estás cansado, confundido, ansioso, intentando mantenerlo todo en el aire. Hoy la sabiduría es simple y profunda a la vez. Ven con tu carga, entrégala, aprende de Jesús y descansa. Porque el que de verdad te entiende no te exige más, te alivia. Y el que te alivia no te quita la vida, te la devuelve. Número 13. No decidas solo, la multitud de consejeros trae salud. Proverbios dice que donde no hay consejo, el pueblo cae. Y eso nos confronta porque a veces creemos que sabiduría es hacerlo solo. Pero Dios muestra lo contrario. Una de las señales de sabiduría es saber pedir ayuda. El orgullo te aísla y te convence de que pedir consejo es debilidad, pero en realidad es todo lo contrario. Pedir consejo es madurez. Decidir solo no siempre es valentía, a veces es miedo a ser corregido, miedo a ser visto, miedo a que alguien te diga la verdad que no quieres escuchar.
El sabio escucha antes de actuar, porque entiende que la guía no es control, es cobertura. Dios no te quiere sin criterio, te quiere con dirección. Y la dirección muchas veces viene a través de personas que Él usa para evitarte heridas que pudiste haber evitado. ¿Cuántas caídas se hubieran evitado si antes de actuar hubiéramos dicho, ¿qué piensas? ¿Cómo lo ves tú? Esto agrada a Dios. La sabiduría no presume autosuficiencia, camina acompañada. El texto añade, donde no hay consejo, el pueblo cae. Y es importante ver que la caída aquí no siempre es escándalo o pecado evidente. A veces la caída es desorden, confusión, desgaste, improvisación, desgaste emocional. Hay personas que no caen por maldad, sino por falta de dirección. Cuando no hay consejo, crece la improvisación. Reaccionas en lugar de discernir. Cuando no hay consejo, aumenta la impulsividad. Decides desde la emoción del momento. Cuando no hay consejo, se normaliza el error repetido. Haces lo mismo, te sale mal, y vuelves a hacerlo porque nadie te dijo otra forma de caminar. Y la caída casi siempre empieza con un yo sé, yo puedo, no necesito que nadie me diga nada, yo controlo. Pero el orgullo no es sabiduría, es necedad disfrazada de independencia. Dios no creó a nadie para caminar sin guía. Incluso Jesús caminó acompañado, compartió decisiones, consultó al Padre, escuchó, enseñó y se dejó ministrar por ángeles en el desierto. ¿Cómo no vamos a necesitar guía nosotros? Lo hermoso es que el mismo texto no solo advierte, también promete. En la multitud de consejeros hay salud, y esa palabra es clave, salud. Porque el consejo correcto no solo te orienta, también te sana. Hay salud mental cuando alguien te ayuda a ordenar pensamientos, a ver lo que tú no estás viendo, a poner prioridades donde solo había ruido. Hay salud espiritual cuando alguien te recuerda verdades que tu corazón olvidó. No estás solo. Esto no te define. Dios tiene un plan. No respondas desde la carne. Hay salud relacional porque el consejo correcto evita decisiones que rompen vínculos, que dañan a otros, que incendian cosas que después cuesta años reconstruir. Y hay salud moral cuando un buen consejero no te deja justificar lo incorrecto, por más elegante que suene tu excusa. Consejeros piadosos son como señales en la carretera. Te dicen, por ahí sí, por ahí no, frena, espera, no aceleres. Te protegen. Ahora, ¿cómo discernir un consejo sabio? Porque siempre habrá gente hablando. No todo consejo es dirección. Algunos son ruido, presiones, opiniones humanas, deseos ajenos. El consejo sabio te acerca a Dios, no a tu ego. No te halaga para que te sientas bien, te edifica para que camines bien. No te confunde, te ordena. No te empuja a la prisa, te invita a la paz. Si después de escuchar un consejo quedas ansioso, desenfocado o más alejado de Dios, probablemente no viene de Él. La sabiduría del cielo casi siempre trae paz, aunque incomode, trae claridad, aunque te confronte, trae humildad, aunque te haga corregir el rumbo. El consejo sabio no alimenta tu orgullo, nutre tu propósito. Tal vez tú estás a punto de tomar una decisión y sientes presión, ansiedad, o ganas de hacerlo solo. Detente un momento. La sabiduría verdadera no te dice, puedes solo. Te dice, no decidas sin luz. Una decisión sin consejo puede costarte años. Una conversación correcta puede salvarte años. Que Dios te dé humildad para preguntar, oídos para escuchar y discernimiento para reconocer quién habla desde Él. Porque donde no hay consejo, hay caída, pero donde hay guía piadosa, hay salud, dirección y vida.